Saludo una vez más a los hermanos que se agregaron durante este tiempo de alabanza. Que Dios nos bendiga, muy bienvenidos a todos. Que el Señor esté bendiciéndonos en este tiempo en su presencia. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Efesios, el capítulo 6. Efesios 6. Nosotros venimos en este tiempo considerando esta carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, dentro de nuestro tema general, una iglesia apostólica, una iglesia neotestamentaria. Y hemos venido viendo todos los capítulos, párrafo por párrafo prácticamente, hasta llegar hoy al último capítulo, podríamos decir este último párrafo, que es Efesios 6, 10 al 20. Efesios 6, 10 al 20. Es un tema muy actual, muy pertinente para nosotros, como toda palabra de Dios, hermanos. Y vamos a dar lectura. Quiero leerles desde el 10 en adelante. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre Celestial, una vez más en esta mañana nos acercamos a ti, alabamos y engrandecemos tu santísimo nombre y te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye, nos enseña, nos amonesta, Señor, y también nos da esperanza, dándonos, Señor, las directivas tuyas de cómo debemos vivir esa vida que tú nos has dado en este tiempo, en este mundo, Padre. Gracias, Señor, pedimos en estos momentos una vez más la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, que al meditar en tu palabra nos guíe, nos aclare, Señor, tu palabra, los conceptos que tenemos aquí, y toque nuestros corazones, llamándonos a la obediencia. En el nombre de Jesús pedimos y te damos las gracias. Amén. Según el Nuevo Testamento, queridos hermanos y hermanas, la iglesia es la vanguardia del reino de Dios. Pensamos en una batalla, en una guerra. De hecho, que este párrafo o este
Esta meditación podríamos titularlo el código militar de la iglesia, porque de eso se trata. Se trata de una batalla, se trata de una lucha que mantenemos nosotros contra, como hemos leído, gobernadores de las tinieblas. Entonces, la iglesia es la vanguardia del reino de Dios en guerra contra el reino de las tinieblas. Y esa guerra es constante, es continua. No hay tregua aquí, hermanos. Pablo precisamente termina su escrito, la epístola a los Efesios, dándonos una magistral instrucción militar para la iglesia. Es decir, de cómo debemos combatir, cómo debemos estar preparados y cuál es nuestra lucha. Se trata de unas instrucciones y reglas precisamente para la milicia o la militancia de los cristianos que estamos en plena batalla campal. Una verdadera guerra mundial, podemos decir así, desatada o iniciada por el mismo diablo, por Satanás. Aquí, en este pasaje, nombra a ese ser maligno, ¿verdad? De muchas maneras. Entonces, Pablo instruye sobre la naturaleza de la guerra y la estrategia en la batalla. Cómo el cristiano debe pelear, cómo debemos nosotros combatir en esta batalla, en esta guerra. Podemos decir también, hermanos, y debemos decir que hasta aquí el apóstol Pablo ha tocado el comportamiento de los cristianos, quizás solamente en el terreno humano y físico de la vida cotidiana, ¿verdad? Los conceptos, los principios doctrinales, teológicos que hemos leído en los primeros capítulos, hemos considerado eso en los primeros capítulos, y después hemos dicho que hemos entrado en una parte práctica, ¿verdad? A partir del capítulo 4 de Efesios, que tiene que ver con nuestra vida diaria, la vida diaria del cristiano. Entonces eso estaba tratando en el terreno humano y físico de nuestra vida cotidiana. Y ahora pasa a considerar otro frente de lucha. La vida espiritual es una lucha continua en dos frentes de combate. La vida espiritual del cristiano es una lucha continua en dos frentes de combate. Tenemos entonces el frente visible en el contexto de nuestros contactos y conflictos diarios en este mundo en que vivimos. Como cristianos vivimos en constante tensión, no debemos desconocer esto, y potencial conflicto en el ambiente social en que nos desarrollamos o donde convivimos con otras personas. Esta también es el frente, o sea que está también el frente invisible, un frente, podemos decir, usando un término de guerra, beligerante, ¿verdad? Beligerante es una palabra que quiere decir en conflicto, en tensión, en confrontación. Y esa es nuestra situación. Y esta se describe en este pasaje que hemos leído, hermanos. Y este frente, aunque invisible, es una lucha tenaz. Es una lucha diaria. Es una lucha donde no debemos descuidarnos, donde debemos poner nuestra atención. Son las cosas, la mayoría de ellas, que no se ven con los ojos físicos, pero que amenazan nuestro espíritu, nuestra comunión con el Señor, nuestra vida como hijos e hijas de Dios, nuestra vida como comunidad, como iglesia. Entonces, esto requiere fibra, es decir, firmeza moral y armamento espiritual. Ese armamento apropiado para esta contienda, para esta lucha, hermano. Y podemos decir de alguna manera, de manera resumida, que en esta sección nos da la fórmula para ser vencedores en esta lucha. Podemos nombrar tres hechos resaltantes.
Primero, depender del poder del Señor. Luego, ser obedientes, debidamente vestidos con la armadura para esta contienda. Y tercero, amparados por la oración. Sin la oración no podemos entrar en esta lucha. Y vamos a ver más adelante de manera más detallada. La primera cosa que vamos a ver, hermanos, haciendo esta introducción, veamos sobre la naturaleza de la guerra, de la naturaleza de esta batalla espiritual. Tenemos que decir que es una guerra donde nosotros entramos a pelear contra el mismo diablo. Fíjense lo que dice el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo, el apóstol Pablo, no anda con vueltas para decir aquí quién es nuestro enemigo, para que no confundamos. Por eso empieza diciendo de esta manera, y luego aclara que esa lucha no es contra sangre o carne o cosas visibles o palpables, sino es contra espíritus de maldades, dice, en las regiones espirituales. Por tanto, estamos luchando contra misteriosas estructuras de poder, hermano. Misteriosa estructura de poder. Aquello que obra con sagacidad, sutilmente, pero que despliega un poder. Por eso necesitamos de vestirnos con toda la armadura de Dios, como vamos a ir viendo. Y el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en las regiones celestiales. Está hablando del ámbito espiritual, hermano. Muchas veces nosotros pensamos que nuestra lucha es contra determinadas personas, contra determinada estructura de poder terrenal. Pero aquí nos dice que nuestra lucha es mucho más que contra esos poderes. Dice que es contra poderes gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto debemos considerar. Es decir, que el cristiano no puede vivir así nomás, descuidadamente en este mundo. No podemos ir yendo por este mundo como si fuese que no estamos amenazados, nuestra fe no está amenazada, nuestra conducta no está amenazada. No podemos vivir así. Tenemos que entender que estamos en una constante lucha y eso requiere un cuidado permanente, constante y dedicado. Vamos a ver, hermanos. Estos poderes fueron empleados en contra del Señor y de la iglesia. Nosotros sabemos en la vida terrenal de Jesucristo, por varios eventos, por varias situaciones, desde su nacimiento, desató, por ejemplo, el furor de Herodes para mandar matar a todos cuando supo la noticia del nacimiento de que había nacido el rey, un rey. Vinimos a adorar al rey, a ver al rey de los judíos, dijeron los sabios del oriente. Y Herodes, perturbado, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, para que entre ellos pudieran matar a este que había venido como plan, como propósito, como plan de Dios para la salvación de la humanidad. Es decir, la persona del Señor Jesucristo, cuando apenas había nacido. Así que se desató una persecución, una guerra, hermano.
También tenemos que él, durante su ministerio terrenal, fue constantemente perseguido, fue tentado por el diablo, fue constantemente perseguido por los poderes religiosos y políticos de aquel tiempo, hasta que lo crucificaron, hasta que murió en la cruz. Lo único que esos poderes, y todo eso fue llevado por el poder que estamos leyendo aquí, por el poder del maligno, por esos gobernadores de las tinieblas, por esas huestes espirituales de maldad que no hace otra cosa sino obrar a través de esos hombres de aquellos tiempos. Pero lo que no sabían estos poderes del maligno es que la muerte de Jesucristo en la cruz, lejos de ser una derrota, era precisamente el triunfo sobre la muerte. Pues cuando murió él, dice, despojó del poder a la muerte, porque él mismo la venció con su muerte en la cruz, su sepultura y su posterior resurrección victorioso al tercer día. Despojó, quitó el aguijón de la muerte, que es el pecado, dice la palabra del Señor. Hermanos, el Señor fue perseguido por estas huestes espirituales. Estos poderes fueron empleados contra su persona y contra su iglesia. Apenas la iglesia había iniciado después de la ascensión del Señor Jesucristo, y los cristianos fueron perseguidos, fueron esparcidos de Jerusalén por toda Judea, por toda Samaria y en fin, como dijo el Señor, después hasta lo último de la tierra. Fueron perseguidos tenazmente, cruelmente, persecuciones de muerte. Estos poderes actúan de manera implacable, hermano. Detrás de todo, estos poderes son espíritus de maldad, como hemos leído aquí en los lugares celestiales. Estos poderes tienen a Pablo encadenado en la capital del César Anticristo, el imperio romano de aquel tiempo, el imperio Anticristo. Dice el versículo 20, por lo cual, dice el apóstol Pablo, soy embajador en cadenas, es decir, en prisión. Esta carta, hermano, fue una de las cartas que fue escrito desde la prisión de Roma, donde él estuvo preso por causa del evangelio de Jesucristo. No tenía no tenían otro motivo para prenderle a Pablo, sino por causa del evangelio de Jesucristo. Fíjense cómo obra estos poderes. Anticristo. Cómo obran estos poderes de maldad en las regiones celestes a través del poder humano, de gobiernos, de poderes que están constituidos por los seres humanos, de poderes de imperios, pero es ese poder que obra desde las oscuridades de las tinieblas. Por eso dice acá, por lo demás, hermanos míos, dice cuando empieza en este versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y a partir de ahí, hermanos, empieza a hablar de la estrategia. Primero identifica cuál es nuestra guerra, contra quién estamos peleando desde la antigüedad. Y luego nos habla de la estrategia en esta batalla. Y eso es importante para nosotros. Quizás podemos decir, todo el mundo habla del diablo, ¿verdad? Y se usa como muletillas en el lenguaje común. Por ejemplo, se suele expresar al diablo con esto, o lo mandó al diablo, ¿no es cierto? Todo el mundo habla de eso, como si fuera algo normal, común. Pero para el cristiano representa una batalla, una lucha, una guerra diaria.
Por eso Él nos dice aquí, habla de la estrategia para esta lucha, ya una vez identificada contra quién estamos peleando. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde va a venir nuestra capacidad para luchar? ¿Cuáles son nuestras armas para luchar contra estos huestes espirituales de maldad en esta batalla? Por eso vamos a ver, hermanos, sobre la estrategia de esto. Y veamos. Versículo 10 ya hemos leído. El ejercicio intensiva para fortalecernos, bajo la dirección de nuestro capitán. Imaginémonos que estamos en el campo de batalla. A lo mejor la mayoría de nosotros no conocemos de guerra, no conocemos lo que significa verdaderamente eso, pero siempre tenemos una idea a través de la literatura, de las películas, en fin, de las noticias que hoy en día abundan. Sabemos lo que es una guerra, ¿verdad? Básicamente. Y ahí nosotros tenemos la dirección de nuestro capitán. Solamente en él podemos adquirir fortaleza. Su misma fuerza podemos adquirir. Por eso dice acá, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, no podemos pretender entrar en esta batalla, luchar, pelear esta guerra por nuestros propios medios, entendimiento, sabiduría, recursos que tengamos nosotros, sino solamente con el poder del Señor. ¿Saben lo que Él dijo al diablo cuando le estaba tentando? Le dijo, vete de mí, Satanás. Vete de mí. Y más adelante dice, el siguiente versículo dice, y el diablo lo dejó al Señor. Por la orden de Jesús, cuando dijo, vete de mí, lo dejó. Y luego también, cuando Él fue crucificado en la cruz, la última palabra, la última frase que Él pronunció, dijo, consumado es. Todo está hecho, todo está listo. Consumado es. ¿Qué es lo que estaba consumado? La victoria sobre la muerte, sobre el poder del pecado, sobre las fuerzas del mal. El mal estaba vencido por medio de la muerte de Cristo. Él resucitó al tercer día victorioso y subió a los cielos, hermanos, a la diestra del Padre, desde donde intercede por nosotros. Por lo tanto, con ese mismo poder que resucitó de entre los muertos a Cristo, como dice la Biblia, habite en ustedes también, dice, en los creyentes, en nosotros. De manera que yo puedo fortalecerme en el Señor. Pablo también escribiría a los filipenses diciendo, hablando de sus luchas, de sus necesidades incluso, él dice más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, nuestro poder, nuestra fuerza está en Cristo. Amén. En Cristo. Fuera de Él no tenemos nada. Y luego nos habla este pasaje de la armadura para la defensa y el ataque. Las huestes de las tinieblas iniciaron la guerra. La iglesia está obligada a avanzar luchando. Una de las cosas que tenemos que decir es que esta guerra, esta lucha, entrar en esta batalla, no es opcional. Desde que somos cristianos, desde que somos creyentes en Cristo Jesús, hemos entrado a la batalla. ¿Podemos entender eso?
No es opcional. No podemos decir, no, pero yo no voy a pelear, me voy a quedar nomás aquí neutro. No hay postura neutra en esto, hermano. Nuestra lucha es obligatoria. Entonces tenemos que avanzar. No hay retroceso tampoco. Hay que avanzar. Y para eso tenemos las promesas del Señor. ¿Saben lo que el Señor dijo en Mateo 16, 18? Un versículo muy conocido. Él dijo, hablando de su iglesia, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas de estas fuerzas espirituales no prevalecerán contra ella, contra su iglesia. Esa es la promesa de victoria que desde ya tenemos como iglesia del Señor. Pero tenemos que estar en la lucha, en la batalla. Y por eso se requiere de la armadura completa. Dice el versículo 11, primera parte, vestíos de toda la armadura de Dios, de toda la armadura. En el versículo 13 vuelve a decir, por tanto tomad toda la armadura de Dios. Toda la armadura, hermano. Tampoco nuestras armaduras son opcionales, sino que toda la armadura de Dios, el creyente tiene que estar vestido de toda esta armadura. Y podemos considerar como armas defensivas y armas ofensivas. Se suele decir que Pablo, cuando escribió esta carta y este párrafo en especial, tenía enfrente a un guardia romano, a un soldado romano, con toda su vestidura, con todos sus armamentos. Entonces, inspirado, mirando a la vestidura de este guardia, de este soldado romano, él empezó a escribir, trasladándola, ¿verdad?, la descripción al campo espiritual, al campo de la fe, hermano. Entonces dice, habla del cinturón de la verdad. Versículo, aquí tenemos en el versículo 14 que dice, está pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad. Dice que el soldado tenía un cinturón que rodeaba su cintura y le daba estabilidad, firmeza y también al mismo tiempo como soporte de algunas de sus armas. Entonces, aquí que representa en el campo espiritual para nosotros el cinturón de la verdad, dice, la verdad es el evangelio, la verdad es Jesucristo, no hay otra verdad. Yo soy la verdad, dijo Jesús. Entonces esto representa para nosotros la sinceridad o la integridad con que vive el cristiano. O sea que cuando dice vestidos con el cinturón de la verdad, no está diciendo afírmense en la verdad. No podemos entrar en esta lucha, hermanos, si no nos afirmamos en la verdad de Cristo. Si tenemos como creencia cualquier otra cosa. Y también habla de nuestro propio carácter como cristianos. Debemos ser sinceros e íntegros. La verdad de la palabra de Dios en el creyente le protejan contra cualquier mentira o engaño que el diablo intenta usar en su contra. ¿Cuántas mentiras con nombre de verdad tenemos hoy? Estoy hablando en el contexto religioso, en el ámbito de iglesias, digamos así. Aquellas cosas tan bonitas, tan lindas que suenan hoy a nuestros oídos, pero que no se ajustan a la verdad de Cristo. Por eso es necesario afirmarnos en la verdad, afirmarnos en Cristo. Luego habla de una coraza de justicia. Hermanos, la coraza era como una pechera, podemos decir así, que cubría esta parte del cuerpo y también hacia atrás, para guardar los órganos vitales del soldado, del combatiente.
contra las armas del enemigo. La coraza. ¿Y por qué aquí la relaciona con la justicia? Dice él, la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia, dice en el mismo capítulo 14 también. En este contexto, la coraza de justicia perfecta primeramente de Dios en Cristo Jesús, que protege al cristiano al haberlo justificado de sus pecados. Y dice la Biblia, he aquí para los que están en Cristo, ninguna condenación hay, porque somos justificados. Esto hablando, hermanos, de la coraza de justicia que Dios obró en Cristo Jesús y aplicó a nosotros. Somos justos, amén, por medio de la justicia de Jesucristo, delante de Dios. Cuando venga el calumniador con sus acusaciones, la coraza de justicia es la defensa del creyente. La justicia de Dios como una coraza cubre y protege las áreas vitales de la vida espiritual del creyente. También cuando nos habla de la coraza de justicia, que estamos cubiertos por esa coraza de justicia de Dios obrado en Cristo para justificarnos delante de Él, también nos transfiere, nos traslada a nosotros para que seamos personas justas, personas que obran según justicia. Y esto es una coraza, una seguridad para nosotros. Habla de las botas o del calzado del Evangelio. Dice el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, el calzado del creyente es la preparación para proclamar el Evangelio de la paz. Cuando habla de calzado, habla de preparación. El calzado que usaban los soldados guerreros que iban a la batalla, le defendían de muchas, del terreno accidentado, de espinas, de clavos, en fin, para que no vaya descalzo y por ahí él mismo se hiera pisando en lugares indebidos. Esto nos habla de una preparación para entrar en esta batalla. Esto nos habla de una protección de sí mismo, pero también nos habla de avanzar. Los cristianos tienen que estar preparados con el Evangelio de la paz y presto para anunciarlo. Cuando dice vestidos los pies con los calzados del Evangelio de la paz, nos está diciendo prepárense. No quiere decir esto que todos tenemos que ir en algún instituto bíblico, seminario, no, los que pudieran, Dios quiera, y bienvenido sea. Pero esto significa que debemos prepararnos, debemos estar en conocimiento de lo que significa para nosotros mismos el Evangelio de Cristo. Y también, hermanos, las doctrinas fundamentales de la Biblia y cómo debemos estar preparados para testificar de Cristo, ya sea con palabras o con nuestros testimonios personales. ¿Será que el Señor, cuando nos mira así como Pablo miraba a ese soldado y veía toda su vestidura y veía su calzado, será que el Señor, cuando nos mira a nosotros, mi soldado está bien preparado, está vestido, tiene el calzado del Evangelio de la paz? Es decir, está listo para testificar. ¿Será que el Señor puede decir eso de nosotros cuando nos mira? Aquí hay la pregunta: ¿estoy preparado? ¿Me preparo para esta batalla? ¿Me preparo para testificar de Cristo? Qué interesante entrar en las profundidades del significado de estos términos, de estas palabras, de estas frases, hermano. No está ahí por accidente nomás. Está para nuestra enseñanza, para que sepamos qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo.
el escudo de la fe. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sabemos lo que es un escudo, ¿no es cierto? Una cosa así, más o menos, tiene diferentes molduras. Hecho generalmente de materiales resistentes. Antiguamente dice que se hacía de cuero bien reforzado. Otras veces de metal, de puro metal. ¿Para qué? Para defensa. Para defenderse, dice, de las flechas incendiarias. Dardos quiere decir flechas incendiarias del enemigo. Las lanzas, las espadas del enemigo. De eso servía como una defensa, como una protección. Y aquí el apóstol Pablo la compara con la fe. Hermanos, el maligno es cruel, es real y es pertinaz en su asalto contra el cristiano. Déjeme decirle una cosa, no te va a dejar en paz. ¿Y cómo me voy a defender? Con el escudo de la fe. Él procura destruirnos como cristianos de cualquier modo. El escudo de la fe es una confianza absoluta en Cristo. Aquí el escudo aquí la fe es la confianza que tenemos en la gracia, en el poder, en el cuidado del Señor Jesucristo que Él tiene para con nosotros. ¿Tienes esa confianza? ¿Tenemos esa confianza? ¿Podemos confiar en Él? La fe es un escudo para nosotros. Es el único armamento indicado para la defensa, hermanos, en estos asaltos diabólicos de huestes espirituales de maldad. No vemos, pero la fe tampoco se ve, pero se practica. La fe tiene que estar fortalecida, robustecida. Habla del casco de la salvación. Dice acá, el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación. Yelmo quiere decir el casco. ¿Cuántas veces solemos ver en los noticieros hoy en día cuando por sobre todo un motociclista que se accidenta? Y algunos de ellos quedan gravemente heridos, inconscientes, otros lastimosamente fallecen en el mismo lugar. Y los reporteros, los que dan las noticias suelen decir, estaba sin el casco de protección. Viajaba sin el casco de protección. ¿Cuántas veces es cosa cotidiana, cosa diaria? Yo le suelo decir a mi esposa cuando estamos viajando y la gente, parece que es prohibido usar el casco. Parece que es prohibido. ¿Cuánta gente viaja sin esa protección? Es decir, absolutamente expuesto, por decir de alguna manera, a la muerte. ¿Quién te garantiza que si te caes, que si sufres un accidente, tu cabeza no va a dar contra el objeto más duro que hay en ese lugar? Y ahí termina toda la historia. Y aquí, los guerreros en este pasaje tenían su casco, que guardaban su cabeza, lo fundamental para protegerse, hermanos, de los golpes, de las armaduras, de las armas del enemigo. Y Pablo urge al creyente a aceptar y llevar puesta la salvación como un casco protector. Hay que confiar en la gracia salvadora de Cristo y no dudarla. ¿Cuántos cristianos hoy en día le preguntamos, ¿estás seguro de tu salvación en Cristo? Y bueno, no sé,
Eso solamente Dios lo sabe. No es así. Entonces, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué lo recibí como Señor y Salvador de mi vida? Si estoy en Cristo, tengo vida eterna por sus palabras. Él dijo, y aquí yo les doy vida eterna. Salvación segura. El casco, el yelmo de la salvación es una protección contra las falsas enseñanzas. El que duda de su salvación o se siente incierto de ella, será como un soldado que no ha llevado su casco, expuesto totalmente a los golpes que da el enemigo a través de las mentiras. ¿Cómo empieza a actuar Satanás para minar nuestra fe? Nos meten dudas en la cabeza. Y una de esas dudas generalmente es dudar de nuestra salvación. ¿Será que soy salvo? ¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación? ¿Cómo puedo estar seguro? Por las palabras de Cristo. El que me recibe a mí tiene vida eterna. No dice tendrá, quizá, tal vez, puede ser, veremos. Tiene vida eterna. ¿Eres de Cristo? Gloria a Dios, tiene vida eterna. Pida al Señor que te dé convicción, seguridad de eso. Pide al Señor que te vista del casco de la salvación para que estés seguro. El casco era hecho de algún metal que podría resistir y amortiguar los golpes. La salvación que tiene el creyente en Cristo es una protección que puede resistir los golpes de dudas, de mentiras e incertidumbre que crea el adversario. Amén. Ahora tenemos todavía otra arma, hermano. Y esto podemos considerar como armas de ofensiva. Ya hemos hablado de las botas del avance del Evangelio de la paz. Estas botas sirven para defendernos de cualquier herida que pudiera surgir o pudiera producirnos algún elemento del enemigo. Pero también es para avanzar, es decir, para entrar en la batalla. Pero hay un arma fundamental de ofensiva, y es lo que vamos a ver ahora. Dice el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No se concibe ir a una batalla sin el armamento, ¿verdad? En aquellos tiempos la espada. No se concibe eso. No eres un soldado si no tienes la espada. Y aquí encontramos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra de Dios es penetrante y hace una obra de transformación increíble en las personas. Con esta espada transforma nuestro ser, nuestra mente. La palabra de Dios, hermano, nos transforma y nos da también el conocimiento necesario para avanzar en esta lucha y pregonar la palabra de Dios. Amén. ¿Nos ocupamos en el conocimiento de la palabra? Tenemos como dentro de nuestras prioridades
el estudio, la lectura, la meditación de la palabra de Dios? ¿Nos ejercitamos en la lectura de la palabra todos los días? ¿O nuestro contacto con la Biblia es ocasional? Fíjense que nombra entre las armaduras vitales, principales en esta lucha. Si no estamos ocupados en esto, si no estamos blandiendo la espada de la palabra todos los días en nuestra vida, estamos expuestos a ser derrotados. No porque yo lo diga, la palabra lo hace. De otra manera no mencionaría aquí. Jesús dijo, permaneced en mi palabra. El que permanece en mi palabra, yo estoy con esa persona. Permanezcan en mi palabra. Aquí hay un llamado fuerte, no solamente un desafío, un llamado a cada cristiano, a cada creyente, a ejercitarse en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo la tomamos? Recordemos que no podemos decir, bueno, pero si yo no estoy en esa lucha, porque la lucha no es opcional. Ya estamos en esa lucha. Necesitamos de esa armadura. Hermanos, debemos entender que nuestra posición como cristianos, o sea, los cristianos somos posicionados como embajadores valerosos y sufrientes. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y esto supone que debemos ser valientes, pero también sufrientes, porque en la lucha uno no entra para ir a hacer picnic, ¿verdad? Pasearnos. Es una batalla. Estamos hablando del ámbito espiritual. Y entonces, en esa lucha, hermanos, por una cuestión de que solamente Dios sabe, es que el creyente también puede gozar, porque ve las victorias en su propia vida, producto de que está dispuesto y armado con las armas espirituales para luchar siempre. Y entonces el Señor nos da su gozo, amén, nos da su paz, en paz con nosotros mismos, en paz con Dios en primer lugar y en paz con los demás. Un método de comunicación nos da también aquí, un método de comunicación con el cuartel general. ¿Y cuál es este método? Versículo 18. ¿Sí? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración orientada por el Espíritu, orando en el Espíritu en todo tiempo. Dice la palabra del Señor en otra parte, que si nosotros no sabemos cómo orar, dice, pero si tenemos la actitud de oración delante del Señor, el Espíritu mismo intercede por nosotros con palabras indecibles. Y Él nos transforma nuestra oración en algo aceptable delante de Dios. Pero tenemos que darle ese tiempo y esa actitud de oración. La oración también mantiene a la tropa en vigilia continua, vigilando con toda perseverancia. Dice acá, súplica en el Espíritu y por mí a fin de abrir, dice, con toda perseverancia, dice el versículo 18, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, nos mantiene en vigilia, despiertos. La oración, despierto espiritualmente. La oración mantiene unida a los combatientes.
por todos los santos, por todos los creyentes, oren. ¿Oramos los unos por los otros? Amén. La oración no debe ser una oración egoísta, solamente pidiendo y pidiendo y pidiendo por nosotros, por mis necesidades, por mi esto, por mi lo otro. Nuestra oración debe extenderse para alcanzar a los demás. ¿Sí? Es más, oremos por nuestros enemigos, por aquellos que no nos hacen bien. Oremos por ellos. Oremos por el gobierno de nuestro país, un gobierno secular. No importa la orientación religiosa que tenga, oremos por esa persona, por esas personas que están en gobierno. Es lo que nos manda la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra actitud cristiana. Finalmente, hermanos, fortalecimiento, defensa, ataque y comunicación para más fuerza y refuerzos. Este es el resumen de este breve código de guerra de la Iglesia. El objetivo final de las batallas palpita en el fondo de estas instrucciones: ganar, obtener la victoria con Cristo y para la gloria de tan magnífico comandante. Todo sea hecho para la gloria y honra de nuestro Dios. Jesús debe ser glorificado en su Iglesia. Y la manera de glorificarles es tomar conciencia. Una de las maneras de glorificarles, tomar conciencia de esta batalla, de esta lucha, de esta guerra espiritual, y estar preparados, listos como soldados de Jesucristo. Si eres miembro de la iglesia, si eres cristiano, entonces eres un soldado de Cristo. Amén. No hay opción. Pero la victoria para nosotros está asegurada por su poder y su gracia. Amén. El Señor nos bendiga. Vamos a pasar a servirnos la cena conmemorativa del Señor como una de las señales, hermanos, de esa comunión que tenemos con Él y la comunión los unos con los otros. Amén. Voy a pedir a nuestros hermanos Pedro y nuestro hermano